Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Primero que todo, saludarlos. Ojalá que sus familias estén bien, que todos podamos sobrellevar de la mejor manera toda esta epidemia que a todos nos pilló desprevenidos. Nadie pensó que esto podía ocurrir, o quizás por ahí algunos que hacían ciencia ficción, sí, pero en realidad nadie se esperaba vivir esto de esta forma. La intención de este video es un poco ayudarlos a que su proceso pedagógico se ejecute dentro de lo posible de la mejor manera. Sabemos que va a ser complicado, sabemos que no es lo mismo que no estar en el colegio de manera presencial, pero la idea es tratar de mejorar todo lo que se pueda eh, dentro de las condiciones que tengamos, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora es hacer una clase que viene posteriormente a las dos guías que le he enviado hasta la fecha. La primera fue de las reformas estructurales, que algo alcanzamos a ver en clase, del periodo 1958-1973. Luego les envié una guía que es sobre la unidad popular. Eh, Había pensado hacer un video de eso, pero dado que quiero avanzar un poquito, voy a hacer una guía del periodo posterior, ¿ya? De la dictadura ya en sí. Yo sé que ustedes ya han visto en distintos medios, la televisión incluso, eh, y yo me fijé que varios igual manejaban el tema de la unidad popular. De todas formas, si tienen dudas, me pueden consultar siempre a mi correo eh, sobre el periodo 70-73. ¿Ya? En la última guía que les envié traté de especificar lo más que pude eh, a través de esa guía, y además adjunté algunos links, algunos libros que son importantes para comprender ese periodo. Así que, bueno, sin más, voy a empezar a la clase de hoy día, que va a tratar sobre las distintas interpretaciones historiográficas de la dictadura militar, ¿ya? Entonces, vamos a partir. Bueno, voy a hacer varios videos de esta materia. Voy a partir por este. Vamos a hoy día, porque la idea es que no sea tan extenso, eh, vamos a analizar el primer objetivo, que es las diversas visiones historiográficas que explican el periodo, ¿ya? Entonces vamos a partir de inmediato. Como ustedes sabrán, bueno, ahí está la periodificación, el golpe y la dictadura militar en Chile entre el año 1973 y 1990. Más adelante vamos a ver los principales hitos, los principales acontecimientos de la época, también cuáles fueron los objetivos políticos, sociales y económicos socioculturales de la dictadura, las distintas etapas, porque algunos historiadores han analizado la dictadura como en dos o tres grandes etapas: una primera fase de instalación que dura del 73 al 77, luego una fase ya de cuando la dictadura está consolidada, del 77 hasta el 82, y una tercera fase que va desde la crisis económica hasta la salida institucional a través del plebiscito, y posteriormente la recuperación de la democracia formal. Entonces vamos a tratar de ir analizando eso también. Si no, se me seca la boca. Ya. Y por último, vamos a ver, es que hay un tema que es más como contingente. ¿Fue solamente una dictadura militar, o se puede hablar de una dictadura cívico-militar? Es decir, en la actualidad se habla de que no solamente fue una dictadura en la que participaron los militares, sino que muchos civiles tuvieron un involucramiento importante en este proceso. Vamos a ver interpretaciones del quiebre de la democracia. Este es un título que también ha sido bien cuestionado. El programa de estudio lo presentaba así hasta el año pasado, porque es un poco como le resta como la brutalidad que tuvo. No fue solamente como que se quebró la democracia, sino que finalmente fue un gobierno dictatorial el que impuso esto. No se quebró por sí sola, hubo intencionalidad detrás de esto, ¿ya? Pero bueno. El objetivo es que nosotros analicemos distintas interpretaciones historiográficas que terminan explicando por qué llegamos a este quiebre democrático de la democracia en el año 1973. Los invito a que vean esta serie, se llama Chile, Imágenes Prohibidas. Yo usaba en la clase los primeros 15 minutos para hacer la introducción. Obviamente no lo voy a mostrar acá, pero ustedes pueden ingresar haciendo clic
en el link. Primero, como contexto, hay que tener en claro estas 5 cuestiones que aparecen acá en la pantalla. Primero, que el golpe de Estado que ocurrió en Chile en el año 1973 se entiende si nosotros entendemos que Chile no se desmarcaba del contexto internacional de Guerra Fría, es decir, este escenario mundial, internacional, que enfrentaba al capitalismo y al comunismo, a Estados Unidos y a la Unión Soviética, no fue indiferente para nuestra sociedad. Chile también vivió, por decirlo así, su propia Guerra Fría, ¿ya? La sociedad estaba muy polarizada entre estas posturas. Acuérdense que no solamente entre izquierda y derecha, sino que también estaba el centro político, la derecha representada sobre todo por el Partido Nacional, el centro representado sobre todo por la Democracia Cristiana, y algunos todavía el Partido Radical, pero el Partido Radical a fines del año 69, gran parte de su contingente político se pasa al bando de la Unidad Popular. Y por otro lado, la izquierda, representado por la Unidad Popular, y dentro de ese conglomerado se encontraba el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Movimiento de Acción Popular Unitario MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitario Obrero Campesino, la Izquierda Cristiana y el Partido Radical. Algunos señalan también que el MIR dio su apoyo crítico a Allende, pero en realidad ellos tenían bastantes diferencias con la vía chilena del socialismo, la vía institucional que yo les había explicado a los que pudieron estar en alguna clase y que revisaron la guía que yo les envié. Bueno, eso como escenario hay que entender de que Chile estaba inmerso en él. También que todo el periodo anterior, de 1958 a 1973, en el cual se comenzaron a dar grandes transformaciones como una reforma agraria, como la nacionalización de empresas, fueron acontecimientos que generaron que sectores políticos y sociales de Chile, sobre todo sectores ligados al latifundio, a las grandes extensiones de tierra y a las grandes empresas multinacionales, reaccionaran de mala manera frente a estas transformaciones que pretendían cambiar el modelo económico. Por ende, esas transformaciones estructurales influyeron en el golpe y fueron, podríamos decir, causas del golpe. También la radicalización de la izquierda y de la derecha, ¿no es cierto? También lo mencionaba en la guía. Para la derecha, con grupos como Patria y Libertad a fines de los 60, y en 1967 la aparición de un movimiento de izquierda llamado el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, claramente generó más tensión en la sociedad chilena. También hay otro tema que tiene que ver que el gobierno de Salvador Allende tenía problemas internos, es decir, este azulito que está acá, los problemas internos de la izquierda chilena. Había una fracción de la Unidad Popular que estaba de acuerdo con la vía institucional y había otra fracción que creía que había que profundizar y radicalizar el proceso, incluso a través de la vía armada, porque se veía que el enfrentamiento entre el proletariado y la burguesía era inminente y que a través del modelo reformista y basándose en la Constitución del 25 no era posible llevar a cabo las transformaciones que el presidente Salvador Allende quería. Y por supuesto, el enfrentamiento entre el gobierno de Allende y la oposición, o sea, esto no fue solamente a través de las urnas, en las votaciones, a pesar de que Allende por lo general y su gobierno tenían buenos resultados electorales, tampoco representaban a la mayoría total, y el conflicto se empezó a trasladar desde las urnas a las calles. Habían conflictos callejeros entre manifestantes de las distintas fracciones de la izquierda y de la derecha principalmente. Bien. Para empezar, voy a tratar de explicar algunas interpretaciones generales. La primera es la que enfatiza en los factores políticos externos, es decir, aquí básicamente hay una visión que plantea que el gran causante del golpe de Estado en Chile es la intervención de Estados Unidos, ¿ya? A través de grandes capitales invertidos y a través de los cuales se apoyó a la prensa de oposición, específicamente al Mercurio y también, bueno, obviamente a partidos de derecha, el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, ¿ya?
En el fondo, ¿qué es lo que plantea esta tesis? Esta interpretación señala que como el gobierno de Salvador Allende eh, planteaba grandes transformaciones como una reforma agraria, como un plan de nacionalización, es decir, quitarle a los capitales extranjeros la propiedad de las empresas y hacerlas que fueran parte de empresas nacionales. Eh, Eso habría generado la molestia de los capitales extranjeros, sobre todo estadounidenses, por lo cual Estados Unidos intentó, a través de distintas tácticas, ya sea monetariamente o a través de sabotaje, ¿no es cierto?, evitar que Allende llegara al poder. Eso lo comenzó a practicar incluso desde los años 60, cuando apoyó a la candidatura de Eduardo Frei Montalva para que Allende en la elección anterior a la que él fue electo no saliera elegido. O sea, hubo presiones y montos de dinero destinados a hacer una campaña de desprestigio importante contra Salvador Allende. ¿Ya? Como le dice acá, sabotaje, adoctrinamiento militar y utilización de recursos financieros para apoyar a través de la prensa a partidos de oposición al gobierno. El diario que hasta el día de hoy es famoso, El Mercurio. Los invito a que puedan revisar el documental que se llama El diario de Agustín, que ahí explica muy bien toda esta campaña de financiamiento a la oposición, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional. Aquí esto se sabe a través de la desclasificación de algunos archivos de la CIA, ¿ya? Otra interpretación es la que enfatiza en los factores internos. Ojo que no es que en realidad uno puede hacer una explicación sumando todos los factores, ¿ya? Pero hay algunos autores que le dan más énfasis a lo de Estados Unidos y otros autores que le dan más énfasis a los problemas internos. En este caso, las que enfatizan en los factores internos hay varios autores, pero los más destacados son Arturo Valenzuela y Eduardo Boninger. Ellos dicen que obviamente el factor de Estados Unidos es importante para explicar el golpe de Estado, pero que el gran detonante fue el agotamiento del sistema político electoral. Es decir, como habían 3/3, un tercio que apoyaba a la derecha, un tercio que apoyaba al centro y un tercio que apoyaba a la izquierda, el presidente que saliera electo nunca iba a ser representativo de toda la sociedad. Siempre iba a estar representado un pequeño grupo y eso generaba que no hubiera total democracia. Como dice acá, estos 3/3 generaba proyectos excluyentes, es decir, salía un presidente de derecha, el centro y la izquierda no quedaban representados. Eso generaba que no pudieran haber acuerdos políticos en la sociedad, ¿ya? Y lo mismo si salía un presidente de izquierda, la derecha que no quedaba representada, y eso hacía imposible la convivencia democrática. Esa es la explicación que dan estos autores.